a toda la gran familia de la Guardia Civil, conscientes de que allá donde esté, junto con Pedro, Francisco Javier y José Antonio, formarán 2 parejas completas de guardias civiles que velarán por España y por todos nosotros. A lo largo del día de ayer, más de 20.000 guardias civiles patrullaron las calles de España, identificando a 124.000 personas y controlando 2.500 vehículos. Con motivo de estas actuaciones, se procedió a la detención también de 12 personas por resistencia y desobediencia. Algunas de ellas ya habían sido denunciadas previamente y han terminado siendo detenidas por incumplir de manera reiterada las limitaciones de circulación. También se formularon 5.600 denuncias. Además, y de manera similar a todos los días, la Guardia Civil dedicó 3.000 efectivos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Llegados a este punto, me gustaría recordar de manera especial algunos pequeños grandes servicios que llevan a cabo nuestros hombres y mujeres. En primer lugar, ese servicio realizado por una patrulla del puesto de Jacarilla, en Alicante. Sobre las 12 de la noche, esta pareja es requerida para que vayan a comprar hielo, toda vez que en el Hospital Vega Baja de San Bartolomé, en Orihuela, necesitaban hielo para una intervención quirúrgica. Se acercaron a una gasolinera y compraron 5 bolsas de hielo que llevaron rápidamente al hospital. O el caso de Juan, un vecino de la pequeña aldea de Verodia, en los Picos de Europa, quien a sus 80 años y sin carné de conducir solía recorrer los 5 kilómetros que separan su casa de Carreña de Cabrales para hacer la compra. En estos convulsos días, Juan ha encontrado en el Guardia Civil Rubén, perteneciente al puesto de Carreña, a su ángel protector, puesto que, dada la confianza que les une, es el encargado de llevarle la comida que previamente le compra su alcalde, así como también de solventarle algunas dudas domésticas. Este último hecho es tan solo una muestra de la preocupación de la Guardia Civil por continuar ayudando a los colectivos más vulnerables. En esta línea, para mejorar la protección de las personas mayores, además de los contactos directos que mantenemos diariamente, hemos puesto en marcha una iniciativa con los diferentes colegios oficiales de farmacéuticos para que pongan en conocimiento de la Guardia Civil, bien acercándose al cuartel más próximo o llamando al 062, los casos de aquellas personas mayores que no estuvieran asistiendo con la periodicidad programada a recoger los medicamentos que tuvieran prescritos. De esta forma, complementamos ese extraordinario trabajo que ya están llevando por sí los farmacéuticos de toda España. Y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de comprobar si estas personas mayores, siguen con sus propias rutinas y si tienen algún tipo de necesidad. En materia de violencia de género, en el marco de los 1.500 servicios llevados a cabo en las últimas 24 horas, guardias civiles del puesto principal de Agüimes, en Las Palmas, detuvieron a un varón por un delito de violencia de género. Aunque la víctima no había presentado denuncia con anterioridad, al presunto autor le constan antecedentes por hechos similares con una pareja anterior. En otras tareas, las unidades especializadas en ciberdelincuencia analizan todas esas comunicaciones que nos llegan gracias a la colaboración ciudadana, que nos permiten identificar e investigar presuntos fraudes, como estos que son mensajes masivos a través de correo electrónico de WhatsApp, en las que se utiliza como reclamo el reparto de alimentos o dinero por parte de la Organización Mundial de la Salud, de la Cruz Roja o del propio Gobierno, o mensajes SMS que se están enviando para obtener de forma fraudulenta datos bancarios personales utilizando el gancho de que se ha aprobado un expediente de regulación temporal de empleo y que deben enviar su número de cuenta para poder tramitar la prestación. También en este ámbito, en el ámbito de la ciberdelincuencia, la Guardia Civil va a participar en la Operación Escudo, o por sus palabras, o en inglés SHIELD, una operación que está organizada por Europol para intensificar a nivel internacional la vigilancia de Internet de infracciones penales relacionadas con esta crisis sanitaria del COVID-19. Por último, me gustaría agradecer el apoyo que los guardias civiles estamos recibiendo en estos momentos y que se traducen en múltiples muestras de afecto en muchos lugares de España. Zaragoza, Logroño, Benicarló son simplemente ciudades en las que sus vecinos nos han honrado con homenajes espontáneos que nos llenan de orgullo. Todas estas muestras se convierten en un importante estímulo para hacer frente a las dificultades que rodean a nuestra labor diaria.
Tengan por seguro que los guardias civiles, sus guardias civiles, sabemos apreciar de corazón la verdadera dimensión de su significado. Gracias a todos. Muchas gracias, general. Tiene la palabra el comisario principal, José Ángel González. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Como no puede ser de otra manera, la familia de la Policía Nacional se suma al pésame por la muerte del teniente coronel Jesús Galloso. He tenido la suerte de conocerlo, grandísima persona y mejor profesional. Y como no puede ser también de otra forma, al de todas las familias que han perdido a un ser querido. Nuestro cariño y afecto para todas ellas. Pasamos ya a la actividad diaria. En las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 79, que sumados a los 620 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto, hacen un total de 699, lo que supone un incremento de un 12,7%. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 4.480 actas, lo que supone un total de 53.017 desde el comienzo del estado de alarma. También, en las últimas 24 horas, por parte de los grupos de investigación de ciberdelincuencia, se han detectado principalmente 2 correos electrónicos que están siendo enviados de forma masiva con la única finalidad de conseguir datos bancarios y personales. En uno de los casos se está utilizando a una entidad bancaria nacional, mientras que en el segundo phishing se está utilizando la imagen de la Agencia Tributaria Española, instando al usuario a descargarse documentos que infectan el ordenador. Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 225 denegaciones de entrada y se han controlado 4.789 vehículos. En cuanto a las fronteras aéreas y marítimas, no ha habido ninguna novedad en las últimas 24 horas. Nuevamente, quiero tratar el tema de las noticias falsas. Ayer se viralizó por redes sociales un bulo que creó una verdadera alarma social y que desde los perfiles de redes sociales de la Policía Nacional rápidamente se desmintió. Me refiero concretamente a una información que alertaba sobre un SMS que estaban recibiendo los trabajadores y trabajadoras indicando que su empresa había aprobado un ERTE y que debía aportar su número de cuenta para gestionar la prestación. Además, indicarles que estas actuaciones incívicas e irresponsables no quedan impunes. Ayer se consiguió identificar a una mujer como la presunta autora de un audio que circuló por redes sociales y que alertaba de la llegada de un autobús con personas infectadas al hospital de Lugo. Este hecho era completamente falso y fue realizado con la única intención de alterar el orden público. Tras rápidas gestiones por parte de la Policía Nacional, se logró identificar a la persona que grabó el audio, informando de tal extremo a la autoridad judicial, quien ha abierto diligencias de investigación penal por tales hechos. Y también ayer era identificada una mujer en una localidad sevillana de Dos Hermanas por difundir un bulo relacionado con el colegio mayor donde residía. La joven utilizó conocimientos técnicos para manipular una noticia real de un diario digital referente al reingreso en el colegio de un par de estudiantes llegados de Italia y crear un fake news en la que decía que habían vuelto infectadas de coronavirus, habiendo puesto la residencia en cuarentena, lo que provocó una gran alarma entre el resto de residentes y sus familiares. Cuando prestó declaración ante la Policía Nacional, manifestó que era una broma. No tengan duda de que estaremos vigilantes con todos aquellos que únicamente pretenden crear un clima de miedo en la sociedad a través de la difusión de falsas noticias. Y por último, sabemos que la ciudadanía espera de nosotros un mayor esfuerzo, que no lo dude. Pueden estar seguros de nuestro compromiso y cercanía. Deseamos que surja en todos los ciudadanos el sentimiento de seguridad, de sentirse a salvo cuando vean nuestro uniforme o nos vean tras las luces de nuestros coches patrulla. Nuestro trabajo fundamental en estos momentos es su salud y su seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra a María José Rayo, secretaria general de Transporte y Movilidad. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. El día de ayer, el viernes, podemos calificarlo como un día que vuelve a ser continuista respecto a los días anteriores en materia de transporte y movilidad.
La utilización de las cercanías, de manera similar a los días anteriores, se mantuvo de media en España en el entorno del 10%. Hoy es sábado, no ha habido hora punta, con lo cual no hay ningún acontecimiento específico del que hacer mención. También es relevante indicar que Renfe está procediendo, de acuerdo con lo que se estableció en la orden ministerial del pasado día 23 de marzo, a la reestructuración de sus servicios, que se está llevando a cabo progresivamente entre el jueves 26 y el próximo lunes día 30. De esta manera se da cumplimiento a esas obligaciones establecidas en la orden ministerial y en Madrid, de media, a lo largo del día, el nivel de servicio se reducirá un 30%. En Valencia, hoy, día 28, se ha establecido un nivel de servicio medio en torno al 40%. Los servicios de ancho métrico en Cantabria, Asturias y Bilbao se van a reducir un 50%. Y en la red de cercanías de estos mismos núcleos, en red convencional, se reducirá en torno a un 30%. En cuanto a los datos de los servicios de media y larga distancia de Renfe, incluyendo los servicios de alta velocidad, el nivel también de usuarios, de pasajeros, se mantiene en la misma línea de los días anteriores. Ayer, concretamente, estos servicios fueron utilizados por 2.121 personas, que están en el entorno también del 5% del día equivalente del año pasado. Como anécdota casi, se puede indicar que ayer el servicio gratuito de transporte en servicios ferroviarios por parte de sanitarios fue utilizado por 28 personas. En transporte por carretera en autobús de larga distancia fue utilizado ayer por un orden de magnitud del 4% del día equivalente del año anterior. Y en transporte aéreo ayer se tuvieron lugar un total de 552 operaciones, que supone un 11% también del día equivalente del año anterior. Recordar también el anuncio que hizo ayer AENA de que en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el día 1 de abril se llevará a cabo la reorganización de servicios para acumularlos en la T4. En cuanto a los datos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, el nivel de utilización de los accesos a las grandes ciudades españolas durante la pasada semana se ha mantenido, por parte de los vehículos ligeros, o sea, vehículos ya privados, se ha mantenido en el entorno del 65 al 80% de reducción en función de los núcleos. En Madrid un 70%, Barcelona un 72%, Sevilla un 80%. Y sí que es importante destacar que se ha producido en esta última semana una reducción adicional a la que ya se produjo la semana pasada. De manera que, de acuerdo con los datos que muestran que tenemos, no se ha visualizado esa percepción que ha salido en algunas noticias de que se estaba relajando la actitud de la población en cuanto a los vehículos a los movimientos en vehículo privado. En cuanto al transporte de vehículos de transporte de mercancías, de camiones, tan importantes para el abastecimiento del país, mantenemos esta semana un nivel similar al de la semana pasada, que está en el entorno del 75% del día equivalente del año anterior. E indicar también que recibimos información de las comunidades autónomas de Madrid, Valencia, Cataluña, donde están los principales núcleos de población, entre otros, y nos informan de niveles de utilización en sus servicios similares a los que percibimos, a los que medimos en la red de cercanías. Por último, indicar que, como seguro que ya conocen, hoy se ha recibido el primer pedido de las mascarillas encargadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un total de 1.200.000 mascarillas que se repartirán entre profesionales sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personal de las empresas y el propio Ministerio de Transportes. Y simplemente volver a recordar, la verdad es que yo creo que nunca se ha expresado en este tema, la importancia de tratar de tener el máximo rigor en la limitación de los viajes, de los movimientos de todos. Son tiempos para quedarse en casa y es muy importante que a nivel individual mantengamos esa responsabilidad de tratar de minimizar al máximo todos los movimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José.
Yo creo que sin más pasamos a las preguntas. La cadena SER le pregunta, doctor Simón, usted insiste, ayer también lo hizo, en hacer un esfuerzo extra para limitar los contactos sociales. ¿Se va a traducir eso en un endurecimiento del confinamiento ciudadano? ¿Qué plazo se da al Gobierno para evaluar el aplanamiento de la curva para tomar esa decisión? Bueno, son decisiones que, aunque yo pueda aportar información para tomarlas, no me competen a mí. Son decisiones de muy alto nivel. El plazo para valorar ese aplanamiento, no estamos ya hablando de eso. Ahora mismo no estamos ya hablando del aplanamiento de la curva, ni siquiera la llegada al pico. Los datos indican, aunque es cierto que son preliminares y hay que, como digo siempre, tomarlos con mucha precaución, indican que estamos ahí en una parte importante del territorio, en algunas zonas todavía no, pero el problema ahora lo tenemos, como digo, en estos últimos días con la saturación de las UCIs. Y tenemos que conseguir, para que no se produzca ese colapso de estas unidades, tenemos que conseguir que haya un bajón más rápido para que el acúmulo de pacientes que se van a ir produciendo en los próximos días no se produzca y no lleguemos a ese punto de crítico de capacidad. Europa Press pregunta al responsable de la Policía Nacional y también al general Villarroya, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Para el comisario José Ángel González, ¿qué opinión le merece la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que requiere a Interior que dote de EPIs al sindicato mayoritario de policía Jusapol? Y para el GEMAT, Defensa ha enviado un avión a Shanghái, China, para recoger material sanitario. ¿Qué material es? ¿Qué cantidad? ¿Qué destino tiene? Si le parece primero, comisario. Sí. En primer lugar, decirle que desconozco la resolución esa del Tribunal Superior de Justicia. En segundo lugar, decirle que, como dije ya en su momento, y que también fue criticado por ello, que todo el material que tiene la Policía Nacional ha sido repartido entre las distintas jefaturas superiores y dije que todo el mundo que saliera, que interrelacionara con la gente, tenía los suficientes elementos de protección. Lo que no podemos hacer es dar esos elementos de protección a gente que no tiene ninguna interrelación con nadie. Estamos hablando de gente que está en despachos, porque también hemos tomado medidas para que los turnos estén partidos, para que no se vean, para que las unidades salgan siempre las mismas parejas. En fin, hemos tomado medidas para todo. Con lo cual, lo que sí hemos dicho desde un principio es que los medios hay que racionalizarlos y controlarlos. Actualmente, y yo espero que dentro de 3 o 4 días ya no sea noticia las mascarillas. Como han oído hablar antes a la directora general y ahora a la secretaria general de Transportes, se están recibiendo ya mascarillas, yo creo que ya bastantes, y creo que ya no será noticia. Muchas gracias. Sí, bien. El avión del Ejército del Aire se une a los esfuerzos generales de la compra de material sanitario por parte de distintas instituciones. No es que sea un material que ha comprado Defensa, sino que es material que ha comprado la Administración del Estado para combatir este coronavirus. Lo que sí tengo, el detalle, es que va a incluir test de pruebas del COVID-19. Comisario, le insisten en lo anterior reiteradamente cada día, usted lo sabe. Voz Populi, por ejemplo, dice que han pasado ya 2 semanas desde la aprobación del estado de alarma y que usted lo que dice es repetir su mensaje de que están en ello. ¿Qué autocrítica hace desde su posición? ¿Estamos hablando de los medios de protección? Sí. Sí. Bueno, nosotros decirle que desde la Dirección General de la Policía llevamos ya 3 meses intentando hacer las compras, tanto de mascarillas como de guantes, como de todos los medios de protección, pero esto no ha sido un problema de la policía, ni ha sido un problema del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Defensa, esto ha sido un problema no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Todo el mundo es consciente de que ha sido difícil y muy complicado el que nos pudieran abastecer de todas estas. Hemos hecho todos los esfuerzos, pero de todas formas le contesto lo mismo de antes. Le digo que en todos los vehículos hay medios de protección. Lo que pasa es que si pasa un turno de servicio y no los utilizan, pues lógicamente tienen que seguir en ese vehículo. Si los utilizan, se tiran y se reponen. Comisario, le he escuchado decir desde hace 3 meses. ¿Quería decir desde hace 3 semanas? Sí, hace ya 2 meses que, sí, ya el director general de la policía nos encargó tanto a la subdirección de logística que empezáramos a mover en la compra de mascarillas y de guantes. Doctor Simón, el diario Ara le pregunta... Ha dicho que en algunas zonas del país ya se está superando el pico. ¿A qué zona se refiere? ¿Cree que Madrid o Cataluña ya han superado el pico? Como he comentado, estamos basando esta hipótesis en datos preliminares.
Ahora mismo, si no les importa, preferiría ser un poco más prudente y no empezar a identificar zonas concretas. Yo creo que tenemos que tener claro que todavía estamos en un momento en el que todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo en todas las partes del país y en cuanto tengamos información más sólida que nos garantice que esas evoluciones son lo que ahora mismo nos muestran los datos preliminares, no se preocupen que les daremos información. Hay preguntas sobre el transporte, también sobre las cuarentenas, que nos llegan desde distintos ámbitos ciudadanos y que les formulo tanto a María José Rayo como al doctor Simón. Sobre la cuestión de la cuarentena, ¿cuánto tiempo tiene que estar en cuarentena una persona que convive con un enfermo de coronavirus? ¿Deberían ser 4 semanas después de que el enfermo se haya recuperado o bastan con 2? En fin, algún detalle con respecto a esto. Y para la Secretaría General de Transporte y Movilidad, mucha casuística, ya lo sabe. ¿Se puede circular por carretera para recoger niños de padres separados? Esta persona que pregunta quería ir a buscar a su hija desde Madrid a otra comunidad autónoma donde vive su exmarido. No saben muy bien cómo comportarse en casos de este tipo. Doctor. Bueno, las actuaciones sobre los contactos están definidas en los procedimientos y protocolos que hay disponibles en la página web del Ministerio. Por lo tanto, se pueden consultar allí, pero en principio serían 14 días. Vale, y en cuanto a la segunda pregunta, la verdad es que la casuística de posibles situaciones personales que puedan justificar un viaje es muy grande y, desde luego, no se puede regular ni legislar para cada situación específica. El Real Decreto establece cuáles son las actividades susceptibles de realizarse y incluye una genérica que habla de actividades suficientemente justificadas. No hay una norma que diga para los padres separados que tengan que recoger a sus hijos en una comunidad autónoma, pueden o no pueden, pero es obvio que es una actividad suficientemente justificada y que si hay algún problema con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se podrá soslayar sin problemas. Sobre esta cuestión me atrevería también a formularles alguna pregunta que tiene que ver con la familia periodística, en sus movimientos, en sus desplazamientos, tanto a la Secretaría General de Transportes como a los responsables de Interior. Primero, corresponsales extranjeros insisten en preguntar si pueden venir a España o no, y luego los movimientos de los grupos periodísticos, de los equipos básicos, un cámara, el redactor o redactora, cómo deben moverse si pudieran o tuvieran que desplazarse, no sé, desde Madrid, por ejemplo, a Albacete, ¿cómo deben hacerse? General, sí. Sí, puedo responder. El movimiento intraciudades. Evidentemente, el artículo 7 del Real Decreto dice cuál es la casuística y cuál es cómo deben de desplazarse, pero se puede estudiar caso por caso y yo pues les diría que en caso de alguna duda podían llamar al 062 de su comunidad y allí pues les responderían adecuadamente si tuvieran duda. Digo para todos los ciudadanos y un poco ligando con la pregunta anterior. Si nos referimos a los periodistas, pues bueno, sabemos en qué condiciones se pueden mover, uno en el asiento de delante, el otro en el asiento de atrás, guardando esas distancias mínimas de interacción social para no contaminarnos y también pues llevando la correspondiente máscara. Y yo creo que no le vería ningún problema. Si van más de 2 personas en un equipo, María José. Bueno, la norma lo que establece es que en vehículos hasta 9 plazas pueden ocuparse una persona por fila de asientos y ocupación de, cuando son, bueno, eso es a partir de 9 plazas, a partir de 9 plazas, un tercio de la capacidad del vehículo, hasta 9 plazas, una persona por fila de asientos. Y completando todos los desplazamientos que son por cuestiones laborales, hoy por hoy están permitidos con esa petición de tratar de minimizarlos al máximo. Y si son delegaciones de fuera de España que tengan que venir, entiendo que principalmente por avión, ya es ver la normativa de control de fronteras que hay, depende del origen, depende de los vuelos disponibles en estos momentos, pero eso es ya normativa general para cualquier ciudadano, para cualquier persona que quiera desplazarse por vía aérea. Pues muchas gracias por estas aclaraciones. Son las 3:28, 1 hora menos en Canarias. Gracias, Fernando Simón, María José Rayo, muchas gracias. General Miguel Villarroya, gracias. General José Manuel Santiago Marín, muchas gracias. También comisario principal José Ángel González. Gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias.